Le respondió a los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué es lo que dice? Que no tiene prohibición de utilizar el balcón. Pero fíjense que se remite a lo mismo que le había dicho justamente el día que salió la prisión domiciliaria. Muy cortito lo voy a leer. Dice, al respecto se advierte que la defensa solicita que el tribunal aclare en el marco de la regla y demás si obviamente tiene que abstenerse o no de ir al balcón. ¿Y qué dice el juez? Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Si ello conlleva la prohibición de salir al balcón del inmueble en el que cumple prisión domiciliaria, teniendo en cuenta, según sus abogados, que sobre esta cuestión se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país. Como diciendo, a ver, si hasta los medios de comunicación te están informando que podés salir al balcón como cualquier reo, pero no tenés que perturbar el orden público del barrio, bueno, eso es lo que se entiende y lo que se está respondiendo. Te digo algo para mí, porque la expectativa, viste, era que fuera la semana próxima. Sí. Yo creo que hablando, ya que el mismo juzgado nombra a los medios de comunicación. Yo creo que lo vieron Yo creo que vieron hoy. Basta. No, o que vieron hoy realmente que ya no queda nadie. Exacto. Ya está, la gente tiene que seguir con su vida, va para adelante. Mirá que entonces le dicen, ¿sabe qué, señora? Salga al balcón todo lo que quiera. Y si usted en todo caso no sale, será porque le dará vergüenza saludar a la nada misma. Exactamente. O saludar al vecino de enfrente, porque la gente sigue con lo suyo, ¿no? Va a estar ahí 6 años haciéndole una guardia pretoriana. Fíjense que dice que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en la que habita. Y en cuanto al comportamiento que se le exige adoptar en el citado inciso, que es lo que les leí anteriormente, se espera que de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficiente para discernir, como diciendo, bueno, muchachos, paremos un poquito, en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes. Más no dice claro, nada de la seguridad personal de ella, ¿no? Porque acá a mí siempre me inquietaban dos cosas. Una es esta que estás leyendo, que bien marca el Tribunal del Orden Público, que es lo que ya le había dicho incluso en la resolución. por eso, ¿qué cuando te dije? no le iban a contestar pasito por pasito. Era esto y le respondieron con lo mismo que escribieron anteriormente. Igual, lo que me llama la atención es que no digan nada respecto de la seguridad personal, porque es un segundo piso, es un balcón, está muy accesible, digamos, para cualquiera, si ella está ahí. Y bueno, ella sufrió un intento de magnicidio. De hecho, cuando nosotros leímos acá lo que dice el juez para otorgarle la domiciliaria, pone el foco, más allá de que los 70 años es un límite temporal que le da la posibilidad de pedirlo, pone el tema del intento de homicidio que ella sufrió, como diciendo, la seguridad personal de usted la tenemos que resguardar. A mí lo que me dice que, y esto no está en la resolución, primero que se arregló esto que te dije de los 75 seguridad de Policía Federal Argentina, que bajó a 30, y también seguramente se arregló todo lo que tiene que ver con la seguridad y el balcón y demás, que no quedó dentro de lo específico que se leyó en la resolución, pero sí es un arreglo que hubo entre Veraldi y obviamente lo que es el Tribunal del Servicio Penitenciario Federal y demás. Tampoco le pueden prohibir salir al balcón. No, lo entiendo. Sí, tiene que estar la cuestión de seguridad, que obviamente es lo que vos bien señalás. Por eso yo lo entiendo desde el punto de vista del orden público y está perfecta la aclaración que hace el tribunal. Y yo creo que además, Cristina, si ya no tiene a nadie a quien saludar, la verdad que salir a saludar a la nada o que ponga plantitas y que las salga a regar, como dijo ella ayer en el acto en Plaza de Mayo, salió diciendo, bueno, menos mal que no tengo plantas, che, que se me iban a marchitar. Y le dijo cachivaches, ¿no? Son unos cachivaches. Exactamente. O sea, pensá, una persona que acaba de ser condenada a 6 años de prisión le dice cachivache. Además, Débora, vos fíjate que después de estas resoluciones, de estos pedidos, de estas respuestas, ya tenemos muy poca militancia. Quieras o no, ahí hubo, obviamente no lo hizo Cristina, sí seguramente su seguridad, sus terminales políticas, Débora, habrán dicho, si se quedan acá,
perjudican a Cristina. Claro, porque le pueden revocar la domiciliaria. Y otra cosa que me acaba de llegar respecto a lo que es la tobillera electrónica. Hace instantes se acaba de enviar justamente a la directora a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, una vez que le llegaron los informes que contamos anteriormente, ya se realizaron. Bueno, que en virtud de ello, por este medio, vengo a solicitarle que se dé cumplimiento con lo ordenado por este tribunal el pasado 17 de junio y en consecuencia se proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en el domicilio oportunamente informado en ese organismo. Es decir, ya hicieron todos los estudios correspondientes y ya le acaban de enviar hace instantes a la directora de justamente la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica que efectivamente ya está apta para tener la tobillera electrónica que seguramente en las próximas horas se la colocará. O sea que eso ya está, no hay vuelta atrás. Es con tobillera y será en las próximas horas ya que bueno, se instrumente o se tramite la colocación del dispositivo. Ya le acaban de mandar del TOF número 2 hacia justamente quien se encarga de esto, que pertenece al Servicio Penitenciario Federal y que esto depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto obviamente será en las próximas horas y lo que hay que tener en cuenta es que obviamente va a haber una apelación por parte del abogado de Cristina Fernández de Kirchner justamente por lo que tiene que ver con la tobillera electrónica. O sea, ella no quiere la tobillera. No. Ella le había dicho a Beraldi que no la quería y dicen que Beraldi le había asegurado que no iba a ser con tobillera el régimen de domiciliaria. Eso dijeron, bueno, eso ya está descartado. Jenny lo acaba de leer, ya está, el trámite está hecho, aprobado. Cristina va con tobillera electrónica. Está con nosotros la diputada Silvana Giudici y también está Federico González, que es analista político. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Débora? Bien, bueno, ¿cómo estás viendo todo este show de Cristina? Bueno, creo que va bajando la espuma, ¿no? Que está claro que la ley es una para todos y que por más que a la expresidenta no le guste la tobillera, no le guste la prisión domiciliaria, se resista y quiera decir que esto es un escenario de lawfare, está claro que hay una señal muy positiva para la Argentina. Es decir, este es el fin de la impunidad. El hecho de que ella tenga que cumplir 6 años de prisión domiciliaria y que quede inhabilitada perpetuamente para ejercer cargos públicos da un aire nuevo en la Argentina, donde podemos llegar a decir, bueno, se da vuelta a la página, no queremos más impunidad, la gente no tolera más la corrupción. Espero que ese sea el mensaje que nos llevemos en estas últimas 48 horas, porque hubo en el medio de ellas algunas situaciones preocupantes a mi modo de ver. Por ejemplo, la marcha de ayer, el mensaje de ella y muchas de las expresiones amenazantes, casi destituyentes que tuvieron muchos de los dirigentes kirchneristas diciendo, bueno, no importa, vamos a volver. Sí, ella dijo en su mensaje, el modelo de Milei está terminado, vamos a volver. Y eso la verdad que es preocupante. La marcha creo que fue menos de lo que sus fanáticos esperaban, pero también demuestra que hay una resistencia en el kirchnerismo a dejar el poder y a entender esta nueva situación. Cristina Fernández de Kirchner, como decía hace un rato Esper también, es parte del pasado. Yo creo que no tenemos que seguir hablando de esto, porque la agenda de la Argentina tiene otras prioridades. Vos fíjate que ayer, en el medio de la marcha y de todas las amenazas y que se sumaban los sindicatos, no se sumaban, la actividad en el centro siguió normal, más allá de algunos cortes y de complicarle la vida a la gente en el Metrobús. La actividad cotidiana para los argentinos siguió adelante porque lo que se necesita es trabajar y seguir. Afortunadamente fue todo en paz. Hay algo interesante respecto del kirchnerismo, la centralidad de Cristina, si es el pasado, si fue un acto de despedida. Ahora vemos que ya no hay nadie en la puerta de la casa, prácticamente nadie, poquita gente. Carlos, también lo miran los inversores, ¿no? Sí, el vamos a volver. Hoy tuve la oportunidad de hablar con algunos operadores financieros del mercado local y también con algunos operadores de Wall Street. La preocupación por el vamos a volver, porque ese vamos a volver de alguna manera está diciendo que existe la posibilidad que el kirchnerismo vuelva, y recién lo decía Silvana, y esto de alguna forma preocupa, en particular, Débora, por las elecciones del 7 de septiembre, por las elecciones nacionales, y yo te diría que muchos están viendo que si en la provincia de Buenos Aires no gana de alguna manera bien la Libertad Avanza, empiezan a correr un poquito el calendario más allá ya para
el 2027. Esto es importante, ¿no? Porque la Argentina a ver, necesita digamos, ¿no? Porque inversiones. cambió un poco el escenario con esta marcha que se hizo ayer. No hay preocupación por parte del gobierno, por lo que pude saber, pero sí hay preocupación por parte de los inversores que empiezan a tratar de analizar un poco más la situación y decir, bueno, a ver, nosotros creíamos que prácticamente llegó Milei y se terminaba de alguna forma el kirchnerismo, empezaba un nuevo peronismo, pero bueno, el kirchnerismo está vivo, se vio ayer en la plaza y los inversores empiezan a tener un poco más de cuidado. Federico, ¿cómo lo ves vos? Yo lo que pienso es que hay cosas que son como obvias. Para mí lo que es obvio es que Cristina Kirchner sigue teniendo presencia. Y me parece que hay una paradoja respecto a lo que dijo Esper. Porque él dice, tenemos que dejar de hablar de Cristina, pero en ese acto que dice, tenemos que dejar de hablar de Cristina, ¿de quién está hablando? De Cristina. Cuando querés dejar de hablar de alguien porque no tiene relevancia, no hablas más. Y sin embargo, yo creo que el país sigue dividido en kirchnerismo, antikirchnerismo, no sé si mileísmo, antimileísmo, y bueno, y sigue dividido y me parece que, yo pensando desde el punto de vista del gobierno, obviamente una cosa es decir, no estoy preocupado, y otra cosa es si está preocupado. Yo si estuviera en el gobierno estaría preocupado, porque que Cristina esté ahí y sigue teniendo esto de que dicen centralidad, bueno, habría que medir el centralómetro, sigue teniendo presencia. Claro, porque pero sigue habiendo un tercio de la ciudadanía que equivocado, no, confundido, no, lavado el cerebro, no, pero dice, la quiero a Cristina. Y claro, eso lo que pasa es que el gobierno, hecho. viste, que juega con la idea también del antikirchnerismo, que un poco era también la especulación antes de que Cristina sea condenada, de que el gobierno quería ganarle en las urnas, por esta idea de que eso aglutina a mucha gente del otro lado también, ¿no? Los que dicen, yo no quiero volver al pasado. Creo que ayer coincido con lo que expresaba recién Federico. Ayer quedó claro que de las 3 marchas que convoca el kirchnerismo, esta fue la menos relevante, ¿no? Digamos, si bien hubo mucha gente, sí, fue menos que las de el año 2024. Y si te fijas, la composición no es el mismo kirchnerismo de antes. Mucha cámpora. Hay cámpora, mucha estructura izquierda de la matanza, mucha estructura peronista de la matanza y algunos señores sesentones canosos, muy nostálgicos de un momento de la Argentina que yo creo que ya pasó y que el resto, el 70% de la gente, entiende que ya pasó y que no tiene que volver. ¿Y a qué me refiero? Cristina dice en el discurso, en el mensaje que leyó, antes comíamos 2 veces por día y teníamos la posibilidad de hacernos una casa y de comer asado. Y yo decía, pero se olvidan que ella fue vicepresidenta de un gobierno que dejó 54% de pobres, 25% de inflación con el plan Platita de Massa y nos prometieron asado y terminamos comiendo polenta. ¿Recuerda eso? Ahí Esa gente Débora, que estaba allí. Ahí hay un punto que es muy importante del nivel de lo que decía Silvana, el tema económico, que Cristina habló de 12 años y medio. Ella habló de sus 2 gobiernos. No habló y del de Néstor, ni del gobierno no de Macri, ni habló tampoco del gobierno de Alberto Fernández. Que tampoco hay unos baches muy grandes en su memoria. Ella tiene la visión sesgada de la historia. Ella reivindica ese periodo solamente. Y también no tener en cuenta algunos aspectos económicos del gobierno del presidente Javier Milei cuando dice que este gobierno de alguna manera se va a caer. Dice que el Banco Central está alquilando reservas y en realidad el Banco Central lo que hizo, o el gobierno de Milei, tuvo que salir a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 25.000 millones de dólares por el desastre económico que dejó Alberto Fernández. Dame un segundito, Carlos, por favor, porque llegó el abogado de Cristina a su domicilio, suponemos que para informarle de estas resoluciones que acaba de tomar el tribunal respecto del balcón, respecto de la tobillera. No sé si saldrá al balcón Cristina, difícil porque no hay mucha gente a quien saludar. Pablo, ¿qué está pasando ahí? Sí, Débora, hace instantes ingresó por San José al 1111 Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Kirchner, seguramente para esa notificación, la autorización judicial para poder salir al balcón. Y sí, te hago una corrección en lo último, ¿no? A partir de la noticia empezó a llegar un poquito más de militancia, mirá, con aplausos que se escuchan, ¿no? Me parece que está bien. Pero ahí vamos al punto, puede salir al balcón, de la Pablito. noticia en los medios de comunicación,
Claro, pero puede salir al balcón, pero si altera el orden público ya no sirve. Bueno, qué finito que es, ¿no? Qué Bueno. interpretable todo, porque Por es verdad. Habló de la coherencia, Es ¿no? muy finita la decisión, ¿eh? Es muy Y finito. sí, porque, a ver, para que ella le sirva, lo reditúe, salir al balcón, tiene que haber gente abajo que la salude. Pero si hay gente abajo que la salude, altera el orden público y el tribunal podría entonces tener alguna revocatoria de esta decisión. Veraldi llegó recién entonces, Pablo. Sí, llegó recién, Débora, hace instantes. Llegó solo, no hizo declaraciones aquí al ingresar, pero sí nos confirmó que hablaría a la salida. Es decir, Claro, y ojo que le van si a se poner repite la el esquema de la tobillera, mañana de hoy, estaría aproximadamente 40 o 50 minutos. Que también confirmó Jenny que la tobillera está al llegar porque ya está todo dado, ya está el trámite finalizado y aprobado. Es decir que aquí está todo dispuesto ya, Débora, Jenny, para esa decisión también de la justicia. Sí. Es inminente que pueda llegar algún funcionario judicial o del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, acá otra vez es un poco lo que decía recién Federico, ¿no? Todos intentamos correr un poco del centro de la escena, Cristina, pero bueno, es muy reciente todo esto. Desde el martes nada más, no ha pasado ni una semana de las decisiones judiciales de la prisión domiciliaria. Hay que ver con el correr del tiempo, tiene 6 años por delante, pero tenés precisiones de la tobillera, ¿no? Exactamente, a ver, vamos a ver en instantes justamente lo que envió el TOF 2 a la directora a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo vigilancia electrónica. Y la última parte, el último párrafo, precisamente dice: en virtud de ello, por este medio, vengo a solicitarle se dé cumplimiento con lo ordenado por este tribunal el pasado 17 de junio y en consecuencia proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio oportunamente informado en ese organismo. No nos olvidemos que el mismo Veraldi durante la mañana del día de hoy había informado que ya se habían hecho los estudios correspondientes, tiene que ver con ese estudio sociotécnico y demás, sociológico, perdón, y técnico, y a partir de ahí justamente acaba de llegar la información que le enviaron al organismo correspondiente para que se aplique la tobillera electrónica. Ahora, sinceramente, voy a preguntar si hay alguna fecha, algún horario para llevar a cabo esta situación, ¿no? Que ese va a ser un gran tema, ¿no? Porque es quizá la constatación o el momento en el que Cristina baje a tierra a la realidad de que a partir de ahora ella es una condenada, que está privada de la libertad, que bueno, tendrá que cumplir la pena de 6 años. ¿Vos, Federico, creés que esa centralidad ya la va a poder mantener? ¿Vos pensás que tiene 6 años por delante de reclusión? ¿Que hay un peronismo que se quiere reconstruir? ¿Que ayer no estuvieron los gobernadores, salvo Quintela y Kicillof? ¿Cómo le está? Bueno, la CGT, por supuesto, también con su posición ahí un poco errática. Mira, te digo, depende, siempre depende de muchas circunstancias. Yo te diría, hoy me parece que, por lo que veo hoy, me parece que esa centralidad la va a seguir teniendo. Porque vos fijate que lo señalaste, igual seguimos hablando de Cristina. Sí. También puede ser que, creo que como dijo Silvana, que por ahí es muy pronto, llega un momento que el tema se agota. Se va a diluir y vendrán otros temas de agenda política. Pero ¿sabes cuál es el problema para mí? Es que Cristina no está privada de su palabra. Entonces, por más que... Para dejar de hablar de Cristina, primero hay que dejar de pensar en Cristina, que parece que a algunos le cuesta. Bueno, pero aunque no se hablara más de Cristina, el problema es que cuando Cristina hable, y que puede hablar, y ella es inteligente en el arte de saber cuándo hablar y cuándo no hablar, y bueno, la gente va a volver a hablar de Cristina. Entonces... Ahora depende de qué. Si al gobierno le va fenómeno, que es que el rebote en B al cuadrado, ahí no se va a hablar más de Cristina, ni del peronismo, ni del pasado, ni de nada. Ahora, si el gobierno sigue en este mix, que es mitad promesa, y mitad concreción y mitad promesa, llega un momento en que la gente dice, bueno, yo quiero ahora más concreción y menos promesa. A mí me parece que el gobierno estructuralmente quizás resolvió problemas muy importantes que no se pueden discutir, que bajó la inflación, pero hay algo que es una asignatura pendiente. El poder adquisitivo del salario
desde mi punto de vista, que no soy economista, para mí no se recuperó. Sobre todo en el sector público, ¿no? Claro. Porque a veces parece cuando uno habla del sector público solo habla de los ñoquis, hablamos de los médicos, los profesores. Ahí hay un tema que el gobierno todavía tiene irresuelto, que se evidenció quizá en el Garrahan. Ahora, también dependerá no solo de la economía, Federico, sino del resultado electoral, porque a mí lo que me hace un poco de ruido para poder analizar esto es que la centralidad que está teniendo Cristina durará días, semanas, bueno, no lo sabemos, está muy cerca del turno electoral. Entonces, Claro. como vos decís, como ella no tiene vedada la palabra, creo que ayer lo explicitaba también algún magistrado diciendo la libertad de expresión, bueno, vos sos Silvana, experta en estos temas, la libertad de expresión no se le puede quitar porque esto está tutelado, es constitucional, hay tratados internacionales. Así como ella, ¿te acordás que le ponía a Alberto Fernández las famosas cartas de los funcionarios que no funcionan y le hacía cambiar medio gabinete? Bueno, acá, en el medio de la campaña electoral, hay que ver cómo opera la posibilidad de expresión de Cristina en tweets o, bueno, en alocuciones. Pero fíjate qué interesante, Débora, porque en la libertad de expresión, que todos coincidimos, pues ella puede hablar, puede dirigirse públicamente como lo está haciendo y puede seguir usando sus redes sociales. Lo que pasa es que hay dos limitantes. Una, como vos decís, la elección, que el peronismo necesariamente tiene que buscar un recambio para esta próxima elección en provincia de Buenos Aires, y no venía bien la situación por una cuestión de internas. Imagínate ahora con esto, esto se complica para quienes pensaban que Cristina podía sintetizar cierta unidad en la tercera sección. Y por otro lado, la realidad va desnudando que esa libertad de expresión y que ese relato y que esa capacidad para comunicar que tiene la expresidenta, en realidad, cuando lo contrastás con la realidad, no tiene sustento. Te vuelvo a insistir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ayer, cuando ella lo planteaba, lo volvía a ratificar. El gobierno era para ellos, era para quienes tenían ese beneficio, por eso, irónicamente te digo, había mucho señor sesentón ahí que recibió mucha plata del Estado en un momento en que la plata se usaba para producciones audiovisuales, para comprar medios, para la pauta oficial. Había mucho de eso ahí también. No creamos que el relato, esta visión amnésica que tiene Cristina de los malos momentos, ella ya perdió. En el gobierno de Mauricio Macri, que lo olvida, la gente la castigó, es decir, perdió esa elección. Pero ella, ¿sabés qué pasa? Silvana, le habla a la militancia, bueno, le habla a los convencidos, pero la militancia, es dogmático. es lo que te digo, la pero militancia cada vez es menor, por eso te decía al principio, pero además la realidad empieza a contrastar. Cuando vos tenés 1,5 millones de chicos que salen de la pobreza, cuando en estos momentos el indicador de precio al consumidor aparentemente da deflación, la realidad empieza a encaminarse y el pasado no vuelve. Así es el voto en la Argentina. Sí, falta poco, realmente muy poco para las elecciones y eso será sin duda dirimido en las urnas. Carlos, hablando de lo que decía Federico de la economía, que va a ser un tema central en este turno electoral también, tenemos el último dato de inflación, tenemos... Bueno, estos días, ¿cómo se está comportando el dólar? El termómetro es el dólar, Débora, porque ayer estaba en 1.100.